Buenos días a todos. Vamos a tener nuestra quinta clase del taller de estudio de la realidad peruana. Estamos aquí, hoy día vamos a ver el proceso de la instrucción pública. Como ya se ha mencionado antes, son 40 minutos de exposición y 20 minutos de preguntas, comentarios. Damos las gracias al doctor Robles por tener el tiempo de poder compartir con nosotros sus conocimientos y empezamos la clase. Adelante, compañero Robles. Sí, buenos días, compañera Mávila, a todos los compañeros que dan el tiempo. Hoy sábado temprano para conectarse y compartir esta hora, ¿no?, de fomento de la lectura de una obra tan importante como es los 7 ensayos la realidad, de interpretación de la realidad peruana, obra de nuestro gran amauta, José Carlos Mariátegui, y que es un diagnóstico de la realidad del Perú que no ha podido ser superado hasta el día de hoy, más científico, objetivo, y hoy día vamos a tratar o vamos a repasar la parte del proceso de la instrucción pública. En la semana anterior vimos en cuanto al el tema del problema del indio, ¿no? Entonces, vimos el tema de la tierra, ¿no? El problema de la tierra, y hoy día estamos viendo el tema de la educación pública, de la instrucción pública, que es un problema que trascendente pues en nuestra sociedad. José Carlos Mariátegui divide este ensayo, lo subdivide en 3 partes. Uno, la herencia colonial y las influencias francesa y norteamericana. 2, la segunda parte es la reforma universitaria, la ideología y reivindicaciones de esta reforma, la política y enseñanza universitaria en América Latina y cómo, la Universidad de Lima, la reforma y reacción. Bueno, cuando dice Universidad de Lima, se refiere a San Marcos, ¿no?, porque así era conocida la Universidad de San Marcos. Ya posteriormente vino el tema de que crearon algunos profesores una universidad privada apropiándose de ese nombre. Y en la tercera parte es ideologías en contraste. En cuanto a la primera parte de este cuarto ensayo, José Carlos Mariátegui nos hace ver que en la instrucción pública, así como en otros aspectos de la vida del país, se va a constatar que hay una superposición, o sea, hay digamos, un encuentro, se han puesto en un solo costal elementos extranjeros insuficientemente combinados e insuficientemente aclimatados. Entonces, es decir, que se han importado modelos educativos, ¿no?, que han seguido uno tras otro y que luego entre estos no ha habido una suficiente combinación, ¿no? O sea, porque lo que nos va a hacer ver es que durante el virreinato ha primado pues el modelo español, ¿no? Que en la entrada de las aulas se ponía que la letra con sangre entra, y más o menos era en base pues a la memorización, a escribir planas o a dictados, ¿no?, a llenar los cuadernos con dictados, pero siempre nos hace ver Mariátegui que es para sostener el modelo económico, ¿no? En ese caso, el sistema económico que ellos
les interesaba hacer prevalecer era que los metales preciosos fueran exportados hacia España, se mantuviera el monopolio comercial y también los terratenientes encomenderos mantuvieran digamos, esa posición de privilegio como una clase, pues, ¿no? Que lleva una vida de holgazanería, ¿no? Que no es una vida productiva y que en base a los tributos, al tributo de los indígenas, pues, mantenían ese estatus económico y social. Entonces, era la escolástica, era el modelo que se imponía, sobre todo la iglesia tenía la dirección de la educación, y luego con la conquista, perdón, con la llamada independencia llega y comienzan San Martín, luego Bolívar, pues como simpatizantes, digamos, de la Revolución Francesa, introducen el modelo francés, ¿no? Pero este modelo francés en algunas formas, pero el modelo español virreinal seguía. Entonces, conviven, coexisten, pero no se combinan, como dice José Carlos Mariátegui. Y también José Carlos Mariátegui dice insuficientemente aclimatados. Es decir, que traían los modelos primero el modelo español, luego el modelo francés en la República, pero no se adaptaban a nuestra base cultural andina. Entonces no se reconocía pues nuestra realidad cultural, no se reconocía que acá había pues elementos educativos que eran muy útiles. Y ahí plantea justamente que el problema está en las raíces mismas de este Perú, que es hijo de la conquista. Es decir, en que los conquistadores o los llamados conquistadores llegan, ¿no? Hacen la campaña militar para someter el territorio y luego ya vienen los virreyes, los gobernadores, y simplemente implantan, ¿no? Implantan, digamos, sin tener en cuenta nuestra cultura. Y entonces, eso ha generado una resistencia, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Muchos vaticinaban hace 50 o 60, en la década de los 60, de los 70, no, Mariátegui jamás vaticinó eso, de que el quechua iba a desaparecer en algunas décadas. Vaticinaban eso, ¿no? Pero Mariátegui parece que les había aclarado con tiempo que no somos un pueblo que asimila las ideas y los hombres de otras naciones. No aceptamos fácilmente porque ya hemos vivido hace 500 años como ha sido la llegada de foráneos. Y obviamente, claro, no es malo asimilar ideas, asimilar aportes culturales de otros pueblos, ¿no? Pero Mariátegui plantea que tendríamos que impregnarlas de nuestro sentimiento y de nuestro ambiente, de nuestra vivencia, ¿no? Hay avances, ¿no? Digamos, el tema de, por decir, las 4 operaciones básicas de la aritmética, ¿quién podría decir que eso es malo? Malo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Pero claro, obviamente no solo los europeos, en Oriente, también en todos lugares hay aportes culturales, ¿no? Pero dice, el tema es impregnarlas de nuestro sentimiento y de nuestro ambiente, sin deformar, ¿no? Y que de esta suerte enriquece sin deformarlo su espíritu nacional. O sea, podemos enriquecer nuestro espíritu nacional
no dejar de tener identidad nacional adoptando aportes de otros pueblos. Pero si esas ideas, esos aportes son, le impregnamos nuestros sentimientos, nuestro estilo, nuestro ambiente andino, amazónico y también pues no de toda nuestra realidad, ¿no? Entonces esa situación, eso hay que tomarlo en cuenta hoy que está de moda o que bueno, por ahí se están difundiendo ideas de que bueno, todo lo que llegó pues como desde a partir de la llegada de Colón no sirve. Hay que desecharlo, hay que volver a los quipos, hay que volver ahí. No, entonces eso creo que no tiene sentido, ¿no? O sea, ya ha habido, ya se ha dado una solución de continuidad. Los siglos que han transcurrido ya son hechos consumados y sobre eso tenemos que hacer o aspira Mariátegui a una transformación. Entonces, y ahí, nos señala, somos un pueblo en el que conviven sin fusionarse aún, sin entenderse todavía, indígenas y conquistadores. La República se siente y hasta se confiesa solidaria con el virreinato, como el virreinato. La República es el Perú de los colonizadores más que de los regnícolas. El sentimiento y el interés de las 4/5 partes de la población no juegan casi ningún rol en la formación de la nacionalidad y de sus instituciones. Hay algunos jóvenes que cegados por deslumbrados, ¿no? Porque supuestamente viven en la etapa de la tecnología, dicen que ya estos planteamientos de Mariátegui no tienen vigencia, se atreven a decirlo, pero vemos que es plenamente vigente. O sea, digamos, estamos en la misma situación, ¿no? Incluso algunos dijeron de que esto se había superado, de que ya no existía no existía este antagonismo, ¿no? Y claro, simplemente ha cambiado de forma. O sea, digamos, el tema, el contexto en el que estamos estudiando en los 7 ensayos y este ensayo de la instrucción pública, no puede haber mejor contexto. Ya hemos pasado lo del 2021, las elecciones, y hemos visto, ahí se ha visto nítidamente esa polarización, ¿no? Y parece que de un lado estaba el sector que apoyaba, pues, lo que podrían ser, pues, los conquistadores de hoy, ¿no? Los que dicen, pues, que hay ignorantes, ¿cómo pueden votar por Pedro Castillo? Que ellos quieren convertir esto en Cuba, en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces de ese lado los conquistadores de hoy, pues del neoliberalismo, y que expresaron todo, ¿no? Todas esas taras las siguen teniendo en el cerebro, ¿no? El racismo, el clasismo, todo eso. Y del otro lado los indígenas, pues, ¿no? Y eso luego del golpe del 7 de diciembre se ha visto más claramente, más claramente. Entonces, obviamente hoy la República es solidaria, bueno, con esa añoranza virreinal, pero no solo con eso, ¿no? Sino que se sienten y lo dicen abiertamente que representan a los intereses
de la hegemonía estadounidense, ¿no? O sea, tienen una alma y una mente virreinal. El sometimiento, o sea, la forma tan desvergonzada como se someten a la potencia actual, claro, sus antecesores pues a España, pero esto es ahora a Estados Unidos. Entonces, todo es eso. Nunca les escuchamos una sola palabra de cuestionamiento a Estados Unidos, ¿no? ¿Va? Todo es servilismo. Han hecho ingresar tropas. Y dice, como el virreinato, la república es el Perú de los colonizadores. Entonces acá, o sea, tenemos los congresistas, los empresarios intermediarios, los banqueros, los dueños de los medios de comunicación, son eso, o sea, como una especie de vasallos de Estados Unidos. Entonces, como si fuera un Perú de estos nuevos colonizadores pro-yanquis, ¿no? Más que de los regnícolas, ya no es de nosotros, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no? Hasta la cifra creo que está vigente, dice 4/5 partes de la población no juegan casi ningún rol en la formación de la nacionalidad y de sus instituciones. Y la educación es algo fundamental para formar nacionalidad. Entonces, vemos pues que esa situación se va a dar, bueno, luego en este contraste que José Carlos Mariátegui hace de que trajeron el modelo español durante el virreinato. Luego de la independencia viene el modelo francés. Con Leguía, en plena época en la que él escribía eso, introdujeron el modelo norteamericano. El modelo norteamericano. Pero todos estos modelos han fracasado. Y han fracasado o han mantenido una educación de tipo clasista, elitista, ¿no? Y digamos, la característica anticientífica de la escuela del virreinato nunca cambió. Y vemos hasta hoy, ¿no? Dicen que es problema de estos, ¿no? Nuevos, que son una tecnocracia, que son unos expertos en educación, y lo único que se han dedicado ahora fue a culpar a los maestros de escuela del fracaso del modelo educativo. Entonces lo que hacen es seguir lo mismo, o sea, lo mismo que denunció Mariátegui, lo que han hecho es importar modelos, y obviamente tras eso hay pues dinero, ¿no? Para capacitar, presupuestos, corrupción, pero no se resuelve el problema educativo porque no hay realmente una fusión para extraer lo mejor de cada uno, pero teniendo en cuenta la realidad nacional, ¿no? Económica y social del Perú, y sobre todo su identidad cultural. Bueno, otro aspecto que trata bastante José Carlos Mariátegui es la reforma universitaria. La reforma universitaria es un movimiento que se va a iniciar en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en 1919. Acá había primado un estilo, o digamos, como parte del modelo español, se había establecido una universidad al estilo pues de lo que era España. Entonces, obviamente ahí en estas universidades se repartían las cátedras, algunas para los teólogos de la Iglesia Católica, que era la gente del Papa de Roma, y otras cátedras eran para los
la corte del rey de España. O sea, para los duques, condes, marqueses, ¿no? O sea, primos, sobrinos del rey, pues ponían ahí a sus hijos como catedráticos, ¿no? Y entonces estos eran hereditarios. El alumno no tenía derecho a cuestionar al profesor, ¿ah? El profesor era el dueño de la verdad, el catedrático, y obviamente todo lo que es hereditario trae pues taras, ¿no? O sea, trajo, ¿no? O sea, algo que no es logrado por mérito propio, ¿no? Entonces, y habían pues profesores que estaban en la completa ignorancia y el alumno no podía hacer nada por sacarlo, no había ninguna forma de sacarlo, no, eh, no se podía hacer pues un mayor cuestionamiento. Entonces esto en Argentina, en Córdoba, se comienza un movimiento para cambiar la universidad y actualizarlo con lo que en ese momento se había alcanzado en Europa, producto de la Revolución Francesa y de otros movimientos. Entonces, esta situación eh, trajo, trajo digamos, una oleada de huelgas universitarias. Primero en Córdoba, luego en Buenos Aires, y se desató en cadena. Y eso llegó al Perú, llegó a Colombia, Chile, Venezuela, México, Cuba, casi la gran mayoría de universidades de América Latina. Entonces, pero justo este movimiento que aspira, digamos, a que la universidad se ajuste a las que se inicia pidiendo la demandas liberales o propias de la universidad liberal burguesa, coincide con el hecho de que las ideas anarquistas, marxistas, comenzaron a llegar a nuestros países de América Latina. Entonces, lo que rescata Mariátegui de José Carlos Mariátegui de toda esta reforma es que al calor de esta hay núcleos de estudiantes que en estrecha solidaridad con el proletariado han dedicado su tiempo, han dado su entrega para la difusión de las de avanzadas ideas sociales y el estudio de las teorías marxistas. Entonces, esta reforma sirvió para que se inicie, digamos, el estudio de las ideas marxistas, pero no solo el estudio de las ideas marxistas entre los estudiantes mismos, ¿no? O sea, como círculos intraestudiantiles, no, sino que estos estudiantes plantean, digamos, el estudio de las ideas marxistas concurrentemente con la extensión social. ¿Y qué cosa es la extensión social? Que la universidad se proyecte hacia las clases populares, que la universidad se proyecte, ¿no? Por eso es que, bueno, cuando ha habido oportunidad siempre hemos tratado de inculcar, si de algo sirven nuestras opiniones, cuando hemos podido ser escuchados por los estudiantes, que salgan de los muros de la ciudad universitaria y vayan a los barrios, vayan a las comunidades, vayan ¿no? a los lugares donde están los trabajadores, que tienen que salir de ahí, ya sea para brindar sus conocimientos al pueblo, a la sociedad, y también para llevar las ideas de transformación. Entonces, ahí en ese contexto es que se da el surgimiento de las universidades populares. Yo las primeras veces que escuché sobre el tema de las universidades populares,
¿no? Como en toda familia, había de todo. Y claro, había algún familiar, un tío que alguna vez me llevó a una charla, digamos, a la llamada, mal llamada Casa del Pueblo de la que se hablaba de las universidades populares, ¿no? Y se lo atribuían que eso era obra de Haya de la Torre. Y en otras charlas también en el partido de izquierda, también no faltó, gracias a quienes me llevaron, pues, ¿no? Y otros partidos, pues, que estaban por la Plaza 2 de Mayo, más allá nomás, se hablaba de la Universidad Popular, ¿no? Las universidades populares, ¿no? Y claro, bueno, bueno, yo pensaba de que era una, no, bastante joven, estaba en el colegio, ese mía con el uniforme de colegio, y yo pensaba que eran como universidades formales, ¿no? Donde se postulaba, ¿no? Así como la universidad formal, ¿no? Pero no, eran universidades populares para los obreros, para la gente trabajadora, para las amas de casa, o sea, para la popularización de la cultura. Y también, claro, lo que siempre me cuestionaba era, claro, ya después investigando descubrí que eso no era creación de Aya de la Torre, eso es mentira. Los habían creado estudiantes en diversas partes de América que tenían ideas marxistas. Eh, entonces, entonces ahí, ¿no? Ahí comienza la extensión universitaria. Entonces, de todo el tema de la reforma, esto es lo más importante para José Carlos Mariátegui. Concebidas dentro con un criterio bien diverso del que inspiraba en otros tiempos tímidos tanteos de extensión universitaria. Entonces, claro, diverso en el sentido, pues, de que en el sentido, pues, de que, ¿no? Que se abrieran diversos aspectos del conocimiento, ¿no? Entonces, este aspecto es importante y creo que se tiene que rescatar, ¿no? Porque algo que yo me preguntaba también en estas charlas que se hablaba de las universidades populares, y yo decía, pero, ¿y estos que tanto hablan, por qué no lo hacen? ¿No? Y llegaba a la Universidad de San Marcos, planteábamos siempre el tema, no bajo ese término, pero que se saliera, digamos, ¿no? Los estudiantes de educación, por ejemplo, a apoyar a la gente en las vacaciones útiles, en el tema dental, en varias cosas, los de derecho, por ejemplo. En derecho, por ejemplo, en San Marcos existe un consultorio jurídico gratuito, pero es la quinta rueda del coche. No le dan presupuesto, ¿no? Entonces, pero el movimiento estudiantil podría implementarlo eso, podría implementar eso en otras áreas, medicina, diversas cosas. O sea, la gente hace autoconstrucción, por ejemplo, los barrios hacen autoconstrucción. No hay agua, no hay electricidad, por ejemplo, en Expansión, en Álamo, en Barrio Chino, acá en Lima también las diversas barrios, porque no ayudar a hacerles un proyecto para que tengan y ponerle, digamos, al Estado, y acá está el proyecto, ya den la partida. Entonces, esa vinculación ha sido debilitada actualmente con el modelo neoliberal, ultraliberal. Los profesores les han digamos, trastocado el cerebro y dicen, no, eso no da ingresos, entonces no se hace, ¿no? Y hacen, pues, ya no se hace la extensión universitaria. Entonces, nos plantea cómo ha salido una generación de esta reforma universitaria de estudiosos de economía, de sociología, que han puesto sus conocimientos al servicio del proletariado. Y eso implica del pueblo en general. Algunos ejemplos de cómo asumieron la reforma universitaria para más o menos tener en cuenta cuáles fueron su plataforma de lucha. Y eso es importante, ahora que estamos, ¿no?, en lucha contra la dictadura, por ejemplo, cuando forman
algún organismo dicen ya, no nos vamos a juntar entre nuestros amigos o entre, ¿no?, gente vinculada por el chisme, por el amiguismo, sino siempre en base a una plataforma. Y en este caso, durante la lucha por la reforma universitaria, los estudiantes de cada país tenían plataformas más o menos parecidas, muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, en México, en la patria del compañero Julio, de la doctora Génova, el Congreso Internacional de Estudiantes de México de 1921 propugnó, uno, la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades, porque en el modelo antiguo, del antiguo régimen virreinal, es impensable que algún representante estudiantil participe de algún tipo de decisiones. Entonces, es la participación de los estudiantes en el gobierno, es decir, de ahí viene, de esas protestas viene el tema de que se crea el Consejo Universitario, donde hay representación estudiantil, la Asamblea Universitaria, ¿no?, los tercios estudiantiles, ya los centros federados, ¿no? Segundo, la implantación de la docencia libre y la asistencia libre. Por ejemplo, antiguamente en la universidad era, pues, ¿no? Era que te pasaban lista como si fuera el colegio, ¿no? Y si de repente, pues, el alumno, dentro de su libre pensamiento, no podía, pues, de repente preferir que habría un congreso o algún estudio, algo más importante que consideraba él. Y lo otro es también, el tema es de que alguien que no era parte del alumnado no podía asistir como alumno libre, porque ese es un derecho también del pueblo, ¿no? De ir, si no seas estudiante, sentarte a escuchar la cátedra. Eso no perjudica a nadie. Entonces, pero siempre se ha querido mantener como si fuera una capa de élite, ¿no?, alejada de la sociedad del pueblo. En Chile también lo resume de la siguiente manera: primero, autonomía de la universidad entendida como institución de los alumnos, profesores y diplomados. Reforma del sistema docente mediante el establecimiento de la docencia libre y por consiguiente la asistencia libre de los alumnos a las cátedras. La docencia libre implica de que el docente no le puedan cuestionar por los contenidos que enseña, ¿no? O sea, que él puede hacer de una línea conservadurista, monarquista, anarquista, liberal, marxista, ¿no? Porque eso también, digamos, se establecía como que ya la universidad tenía una línea de pensamiento y el catedrático no podía salirse de eso, ¿no? Pero se plantea el tema de la docencia libre, ¿no? En tercer lugar, en Chile planteaban la revisión de los métodos y de los contenidos de estudio y la extensión universitaria. Qué importante la extensión universitaria. Y claro, sí, tenemos a veces discusiones con nuestros jóvenes amigos de estudiantes, a veces tal vez caemos en digamos, en la impaciencia, pero hay que hacer trabajo con ellos de persuasión. Creo que van a avanzar nuestros jóvenes, pero centralmente nos interesa tratar con ellos el tema de la extensión universitaria, ¿no?, sin ignorar que dentro de la universidad tienen pues problemas con las autoridades, ¿no? Los estudiantes de Cuba concretaron en 1923, ahí destaca un dirigente estudiantil, Julio Antonio Mella, que va a ser miembro del Partido Comunista y posteriormente va a tomar la posta en liderazgo estudiantil el propio Fidel Castro, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. Este Mella ha sido, digamos, el creador, el motor, ¿no?, de toda esa situación.
y que fue miembro del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Fidel Castro no estaba más ligado a una facción muy avanzada, muy progresista del Partido Liberal Ortodoxo, ¿no? Ya luego se van a confluir en buena cuenta los planteamientos, ¿no?, de ambos, pero ahí tenían la fórmula de que una verdadera educación, una verdadera democracia universitaria, y esto implicaba que planteaban de que los alumnos eligieran a las autoridades, una verdadera renovación pedagógica y científica, una verdadera popularización de la enseñanza, ¿no? Ahí eso tiene que ver con la extensión universitaria. De Colombia, no, mira, fíjese, Mariátegui ha estudiado la reforma la reforma universitaria en cada país, pese a que él era muy escéptico y muy crítico del ambiente universitario. Pero miren, ¿no?, como es una necesidad, la sociedad es un elemento importante en una sociedad, y obviamente si se quiere transformar la sociedad no se puede perder de vista. Entonces, de Colombia, plantea la organización de la universidad sobre bases de independencia, de participación de los estudiantes en el gobierno, nuevos métodos de trabajo, los estudiantes de la Universidad de Lima. Mariátegui le llamaba así a San Marcos, porque era usual llamarle la Universidad de Lima, y ya luego nos robaron el nombre, ya esa es otra historia. Entonces dice, leales a los principios proclamados, porque los sanmarquinos se adhirieron en 1919, 1923. El 23 va a haber un congreso en el Cusco, ¿sí? Y ahí aparece, recién el 23 aparece, perdón, el 23 y 26, Haya de la Torre. Sí, pues es elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? Entonces plantea la defensa de la autonomía de las universidades, participación de los estudiantes en la dirección y orientación de sus respectivas universidades, el derecho de voto en la elección de los rectores. Ese tema del derecho de voto, que hasta ahora no se alcanza, renovación de los métodos pedagógicos. Y Mariátegui, miren, él sí, o sea, acudían los estudiantes a él para que los orienten, ¿no? Hasta el mismo Haya de la Torre, ¿no? Quizás se desvió más a servir al imperio y a la derecha porque Mariátegui había fallecido, ¿no? Pero mientras vivió Mariátegui, tenían puntos fuertes de debate, pero también habían coincidencias en las que Mariátegui logró ganarlo mientras la Torre fue dirigente estudiantil, ¿no? Claro, ya después de muerto Mariátegui, ¿no? Pues ahí de la Torre, pues, o su séquito ahí de Haya se dedicaba a denostar, pero Haya de la Torre, cuando fue dirigente estudiantil, sentía mucho respeto por Mariátegui. Bien, entonces, en América Latina hay un régimen, bueno, lo que critica Mariátegui, y sí, hasta ahora, las oligarquías latinoamericanas han convertido la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero o de la casta, ¿no? O sea, ser de parte de una familia de bolengos, no de una categoría social. Entonces, por eso es que las universidades han tendido a la burocratización académica, y eso no se supera. Miren, ellos esta reforma sirvió para que se extendiera, se crearan universidades públicas para que tuviera acceso a la población, y se avanzó algo durante algunas décadas en eso, ¿no? Pero luego ahora con el modelo neoliberal vuelve a ser la universidad, digamos, como
lugar solamente en su mayor parte alcanzable para el que tiene la posibilidad económica, para un privilegio del dinero. En eso lo han vuelto a convertir y digamos como para amalgamar la cosa o como para digamos aparentar de que sí existe una universidad pública, se le mantienen ahí las universidades que ya existieron hasta hace 50 años, no se crean nuevas universidades, no se le incrementan los presupuestos, se le hace una campaña en contra de que la universidad pública es pésima, es mala, que las mejores son las más caras, obviamente para, ¿no?, para hacer una publicidad comercial. Entonces, ha vuelto eso, ¿no? Bajo otra forma ha vuelto. O sea, la universidad como el privilegio del que puede pagar. Entonces hay un divorcio, ¿no? Se detecta ahí Mariátegui entre o sea, la labor universitaria y la realidad nacional. Y cita a Víctor Andrés Belaúnde, ¿no?, que era el representante de los conservadores, de los procolonialistas, ¿no? Entonces, Mariátegui llega a la siguiente conclusión, ¿no? O sea, Víctor Andrés Belaúnde, pese a que él es colonialista, admirador del virreinato, pero se queja, ¿no? Dice, la universidad en realidad no está sirviendo al progreso del país, ¿no? Pero no va a la raíz. Y lo que dice Mariátegui, que más bien la universidad sirvió de un espacio para que sobreviva el virreinato. O sea, vino la llamada independencia y la Universidad de San Marcos y las demás universidades eran el refugio, ¿no?, del virreinato, de los privilegiados del virreinato, de los grandes hacendados, ¿no? Entonces, pese a que, ¿no?, vino la revolución de la independencia y cambió algunas cosas a nivel de la educación primaria, ¿no? Entonces, entonces eso nos hace ver, ¿no? Ahora, contra la reforma vino una reacción, ¿no? O sea, salieron algunos intelectuales a defender el antiguo modelo universitario. Y bueno, y acá en el Perú dice que la crisis de las universidades menores reproducen escenarios pequeños en la crisis de San Marcos. O sea, para Mariátegui bastaba con analizar San Marcos y de ahí deducía todo el problema de las demás universidades. Entonces, pero sin embargo, pese a esa situación, la reforma ganó firmeza, ganó precisión, dice, ¿no?, en las vanguardias estudiantiles latinoamericanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? De todo este movimiento de reforma en Argentina y en México, es donde, y en Cuba es donde Mariátegui considera que sí se han logrado avances, pero en el Perú, en San Marcos, no se va a lograr que esta reforma universitaria se plasme plenamente por el empeño de la vieja casta docente en restaurar plenamente su dominio. Entonces estos movieron de todo, pues, para tener nuevamente el poder. Incluso, producto de esta lucha, San Marcos es clausurada. O sea, clausuraron la universidad, ¿no? Leguía era una dictadura, cerró la universidad contra la reforma universitaria por largos años. Y es ahí que mucha gente que, tenía dinero, pues ahí es donde se crea la Universidad Católica, prácticamente como para cerrar San Marcos y que esta gente que no va a tener los hijos de los
potentados se vayan a la Universidad Católica. Eso ha sido así justo todavía. No recuerdo mucho las efemérides, pero de la Universidad Católica me parece que era justo el 19, justo el año en que estalla la reforma y se crea la Pontificia Universidad Católica. Y son hoy día pues digamos, el centro de donde emergen los que lideran, digamos, el sector neoliberal, de las ONGs hegemonistas, ¿no? Siempre ligados al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y bueno, entre los que el que va a liderar la contrarreforma en San Marcos es Deustua, ¿no? De vieja mentalidad aristocrática, pero dice, Mariate dice, ¿por qué no salen alguien pues a contrastarlo, no? O sea, les critica, ¿no? Digamos de manera muy moderada a los estudiantes, que era muy fácil rebatirlo este fulano, ¿no? Pero nadie se encargó de esclarecer esta situación, ¿no? Y dice, bueno, el profesor Villarán, que sí, pues es uno de los ancestros de la exalcaldesa, es el que sí se entró en debate con él, ¿no? Pero el movimiento era de los alumnos, y los alumnos no salieron a retrucarlo a Villarán, ¿no? Entonces, el debate, por otra parte, se desenvuelve dentro del Partido Civil. El Partido Civil, creado poco tiempo antes de la guerra con Chile, se va a convertir ya a estas alturas del siglo XX en un refugio donde van a convivir los liberales burgueses limeños con los grandes hacendados, ¿no? Entonces, Deusto era de la facción de los hacendados, ¿no? Entonces se oponía a la reforma universitaria. Y finalmente, bueno, Mariátegui sintetiza el tema. ¿Por qué estos alumnos sanmarquinos que habían luchado tanto por la reforma no lo refutaban a este Deusto? Era porque porque el problema de la enseñanza no se puede comprender si no es considerado como un problema económico y como un problema social. Eso tenemos que tener bien claro. El problema de la enseñanza es, sobre todo, y en el Perú, y dice, en nuestro tiempo, dice, es un problema económico y social. Y ahí dice, el error de muchos reformadores es que ha estado en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. O sea, creen que es un problema de método pedagógico y no un problema económico y social. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza. Y han pretendido modificar esta sin conocer las leyes de aquella. Entonces, claro, es por eso que, digamos, ¿cómo puede haber un modelo educativo que ignore de que gran cantidad de los niños van al colegio con el estómago vacío? No porque no quieran alimentarse, sino porque no tienen. O tengan que caminar largos kilómetros en el Ande para llegar a un colegio, arriesgándose hasta perder la vida por ahí, por algún barranco, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo puedes, no, aplicar eso y plantear? No, de acá es el tema de capacitaciones, ¿no? O cómo vive un alumno que se le deja tareas, que no tiene luz eléctrica, tal vez menos pues internet, etcétera, o no hay una biblioteca. Entonces dice, por ende, no han acertado en reformar nada, sino en la medida que las menospreciadas o simplemente ignoradas leyes económico-sociales les han consentido. O sea, nuevamente nos lleva Mariátegui que la raíz está en el problema económico.
Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, es como el problema el problema del indio, el problema de la tierra. O sea, no es casual que el primer ensayo de la Mauta el primer ensayo es la economía. Entonces nos lleva a que si no transformamos la economía, no vamos a poder transformar el problema de la tierra, no vamos a poder transformar el problema del indio, no vamos a poder transformar el problema de la instrucción pública. Eso es en resumidas cuentas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nuevamente hoy, ¿no? Dicen, son las maravillas estos ministerios que han ido poniendo en los gobiernos anteriores al presidente Castillo. Y yo traigo el modelo tal, que es ¿no? Que es un experto de Marilu Martens y esto y el otro. Pero todo eso, ¿por qué fracasa? Porque se ignora el problema económico y social. O sea, se tiene que transformar la sociedad, se tiene que acabar con la servidumbre, dice Mariátegui, ¿no? Y hoy se tiene que acabar con la explotación, pues. O sea, ¿cómo pueden que ambientes, circunstancia en que la gran mayoría tiene que trabajar 16 o 18 horas para mantener un estatus que no llega ni siquiera al básico de la calidad de vida, pretender de que así vamos a lograr un avance en la economía? Entonces, la explotación capitalista también tendría que ser abolida para lograr un cambio en la educación. Bueno, me he extendido un poco, disculpen ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robles. Entonces vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Levanten la mano para poder darle el pase a las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario para hacer? No, Génova. Génova, adelante, compañera Génova. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, adelante. Sí, voy cruzando la avenida. No, pues muchas gracias, doctor Robles, por hablar del tema educativo. Definitivamente no hay gran diferencia, ¿no?, entre cómo se construyó la educación, porque al final fueron una élite la que las crea y que definitivamente vierte su ideología, las formas de sostenimiento de nuestros gobiernos y de toda la estructura que nos domina y nos subordina. No es tan distinto, ¿no? En nuestra universidad, la Nacional Autónoma de México, a pesar de que es una universidad que fomenta el pensamiento crítico, sigue siendo dominada por una élite muy alineada a la derecha, al pensamiento de cómo sostengo a las estructuras, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, yo le quiero preguntar si en algún momento, a lo mejor no es porque no he llegado a ese tema, pero si en algún momento Mariátegui identifica no solamente de manera singular, hablando de la tierra, del indio, ¿no?, de así cada cosa, el problema en la estructura, en la forma en que nos se diseñó todo, que justamente la estructura puede ser desde la familia, la religión, la educación, ¿no?, el sistema político, todo, nos va generando diversas formas de dominación y que nos impide justamente transformar, porque hay que estar como de pronto irte a pedacitos, ¿no? Ay, hoy voy a transformar la educación, hoy la religión, ¿no? Me voy a alejar de ella tal vez, no sé, voy a cuestionar la figura autoritaria de mi padre o de mi familia o las formas en que se relacionan. Eso, gracias. Gracias, compañera Génova. Doctor Robles, ¿puede responder a la pregunta mientras esperamos? Bien.
Sí, Adelante. ya, claro, como digamos en la Mariátegui se centra, está centrado en que se tiene que cambiar la base económica, se tiene que cambiar la base económica, ¿no? Por eso que él critica de que que se proponga de que todo consiste en un cambio de métodos pedagógicos. Entonces, Mariátegui lo que plantea es que un modelo educativo es reflejo de los intereses económicos que predominan. Entonces, mientras no cambies ese sistema económico, no vas a poder cambiar en esencia nada. Entonces dice, ¿por qué fracasan? Porque no tienen en cuenta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, plantea de que el problema es la estructura económica, ¿no? Y claro, incluso, claro, bueno, algunos dirán, pero no propone una solución, ¿no? Mariátegui propone o se adhiere o plantea que la solución es la escuela del trabajo. Eso es lo que él plantea como una propuesta, ¿no? No está centrado, no, o sea, está el problema de, justamente plantea el problema económico y social, no se vislumbra, centra en el tema de las clases sociales, ¿no? Entonces, de las clases sociales, de las clases que están en el poder y cómo estos han establecido modelos educativos que se han ido acumulando acá, pero que no han planteado una solución científica al tema. Eso es lo que podría comentarle. Muchas gracias. Delia, adelante Delia con la pregunta. Sí, bueno, primero gracias por la información, el proceso informativo que nos está dando ahora, ¿no? Mi pregunta es con respecto a Cuba, ¿no? Entonces, decimos que Cuba pudo hacer algún tipo de cambio en su sistema educativo y me imagino que eso está relacionado a independizarse de la dependencia, am, americana en este caso, ¿no? Es uno de los pocos países que no, que está sufriendo de este tremendo embargo por tantos años, pero al mismo tiempo también lo poco que podemos observar es el proceso de enseñanza que ellos tienen, ¿no? Empiezan desde bien pequeños y empiezan con un proceso bastante extenso, ¿no? Donde no solamente les enseñan el lado que estamos acostumbrados, ¿no? Que tienes que aprenderte esto y el otro, pero también el proceso de arte, de comunicación, es todo, es un englobado del proceso educativo de Cuba, que es bien interesante, ¿no? Y eso de que no sale todo lo que ellos hacen necesariamente, ¿no? Tienes que indagar bastante para poder saber un poco más, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ¿sería eso relacionado, el proceso educativo de Cuba está relacionado a haberse separado de la dependencia? ¿Se podría decir que esa fue la razón? Gracias Delia. Doctor Robles, adelante. Sí, muy interesante la pregunta de Delia. Claro, y hay incluso gente hasta de la derecha que reconoce pues de que hay bondades en la bondad de los cambios educativos en Cuba. Y en Cuba, claro, previamente a todos los cambios educativos que han habido, obviamente que la universidad y la escuela pues han remontado muy lejos de lo que fue esta reforma y etcétera, esta lucha por la reforma. Pero digamos, la revolución
al tomar el poder, lo que va a hacer es, va a confiscar los grandes latifundios y esos grandes latifundios se van a convertir en cooperativas o en otros casos también van a ser distribuidos a los campesinos. También, y claro, grandes, algunos de los más grandes latifundistas eran las empresas azucareras de capitales norteamericanos, ¿no? Se va a confiscar los bancos, eran bancos sostenidos por banqueros norteamericanos. Entonces, pese al bloqueo y pese a todo esto, en Cuba, en buena cuenta, se han cumplido algunas tareas que se habla de la democratización de la educación, ¿no? Entonces, ha llegado a una situación tal en que eh, no hay ninguna familia en Cuba que pueda decir de que, bueno, mis hijos no van a poder estar en la universidad porque falta plata o falta dinero, no, no, hay, no hay esos motivos, se acabó, ¿no?, la revolución cubana, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay pues un buen aporte, ¿no? Es una muestra de que es una demostración de que la economía finalmente define, ¿no? Define el tema educativo y pues un Estado que realmente ha democratizado la educación, ¿no? Y la proyección social o extensión universitaria que reclamaba esa reforma y la que menciona Mariátegui ya pues ni hablar, ¿no? Es, digamos, no solo la universidad, sino los profesionales cubanos, y especialmente esto se puede ver en los médicos cubanos, son los que tienen un perfil de mayor acercamiento a la sociedad. O sea, no están simplemente en un gabinete, en un escritorio, ¿no? Entonces, es otro tipo de formación. No sé, desconozco, espero en algún momento salir de la ignorancia, si es que, por ejemplo, el tema de la escuela del trabajo, que es lo que plantea Mariátegui para la educación básica, es decir, que en las escuelas los niños se formen adquiriendo conocimientos y a la vez haciendo producción, ¿no? Eso, en esa parte no sé qué tanto haya habido avances en Cuba, pero la democratización sí es un hecho, ¿no? O sea, ahí en Cuba no hay colegios privados, pero todos los niños están en la escuela. Todos los niños van tomando una ración de desayuno en la escuela, asimismo tienen comedores, ¿no?, donde se les garantiza los alimentos, y no hay ningún niño que, oye, Jorgito, ¿por qué no trajiste tu cuaderno? Profesora, es que mi papá no tenía plata o mi mamá no tenía plata para comprarme. No hay eso, ¿no? Y a eso se aspira, ¿no? Obviamente mejorando, aprendiendo de esa experiencia y mejorando, ¿no? Oye, no sé, pues, alumnita, ¿por qué no hiciste tu maqueta de la célula? Señorita, mi mamá no tenía la plata. Entonces, eso es el problema del sistema educativo acá en el capitalismo de estos tiempos del ultramercantilismo y del neoliberalismo, ¿no? Entonces, claro, lo que quisiéramos es eso, o sea, ¿por qué cada niño que nace en territorio peruano y que nace en cualquier parte del mundo debe tener garantizado que se va a poder recibir la educación básica sin que nada le falte, ¿no? Nada de lo básico le falte? Pero esto no es así, pues esto solamente es para una minoría. Entonces, y si no cambiamos el sistema económico, no vamos a poder cambiar en esencia nada, ¿no? Pero bueno, mientras tanto van a seguir los estudiantes reclamando, los profesores reclamando,
y claro, hay que estudiar esto para desarrollar la crítica contra eso y hacerle ver a los padres de familia, a los alumnos, a los mismos profesores. En el contexto de la huelga del 2017, de las anteriores huelgas, se decía, pero ¿por qué a todos estos tecnócratas del Minedo? ¿Por qué no? O sea, digamos, a nivel sindical, muy buena combatividad de los profesores, pero no hay cuadros que escriban para destrozar esas ideas. Tanto les exigen maestrías, entonces que los profesores hagan tesis criticando ese modelo. Poco, se ve poco, porque bueno, también falta tiempo, pues no los hacen trabajar acá, los hacen capacitarse allá, no hay tiempo para que los profesores investiguen, razonen, mediten, ¿no? Entonces, un poco que por ahí va la cosa, pero definitivamente, ¿no? En América Latina es Cuba la que ha logrado verdaderamente ha logrado un cambio en el tema educativo. Y quizás añadiendo un poquito a ese comentario también, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Saber cómo Cuba después de la revolución hizo un proceso de alfabetización, ¿no? Utilizando a los jóvenes que estaban en la secundaria para poder hacer ese trabajo y ellos mismos aprendiendo, ¿no? El proceso de enseñanza y todo eso, ¿no? Entonces así es, creo, si no me equivoco, eliminaron ese, ¿qué se puede decir? Esas consecuencias de tener otros países dominando al país en su momento, ¿no? Creo que intentaron en Nicaragua hacer algo así, no sé si lograron o no, pero eso fue también otro proceso que empezaron, ¿no? Quizás imitando a Cuba, ¿no? Para poder alfabetizar a su población, ¿no? Es algo que quizás en algún momento podamos pensar siquiera en Perú, ¿no? Lograr que nuestros jóvenes se involucren, ¿no? En el proceso de cambio en el país. Muchas gracias. Una pregunta más para cerrar y nos quedamos un ratito conversando interno. En todo caso, la otra pregunta más y hay para responder a ambas. Sí, ¿alguna pregunta que haya? Bueno, ya no hay más preguntas. Voy a terminar el vivo. Oh, ya, hay una pregunta. ¿Quién es? Ok. Oh, Delia, ¿levantaste la mano? ¿No? No, estaba tratando de bajar la mano. Lo siento. Ok, voy a terminar el live y nos quedamos un ratito.